A veces, lo que establecen los textos médicos tradicionales sobre el cuerpo humano requiere una revisión urgente. Siempre se ha postulado que la grasa es, digamos, el factor patológico principal de las arterias. Es una visión mecanicista muy predominante. Totalmente predominante. Y de hecho se enseña como si el sistema circulatorio fuera un simple sistema de plomería, ¿no? Donde la grasa actúa como un residuo que bloquea los conductos. Exacto. Se asume que las arterias son tubos inertes, y bajo ese modelo lógico, la solución sería simplemente una dieta baja en grasas. Pero hoy en este análisis profundo vamos a examinar un enfoque completamente distinto. ¿Qué ocurriría si la clave para la salud metabólica no fuera eliminar los lípidos, sino administrar lípidos específicos que actúan a nivel celular? Ese es exactamente el centro del debate actual. Esa visión de tubería es una simplificación bastante perjudicial para la salud pública. Nos hemos enfocado durante décadas en la acumulación pasiva de colesterol e ignoramos la biología activa del vaso sanguíneo. Sobre todo en adultos mayores de 45 a 60 años. Así es. En esa etapa el modelo pasivo se desmorona. Las arterias son conductos vivos. Son estructuras metabólicas que reaccionan bioquímicamente a la selección de lípidos en la dieta diaria. Un lípido inadecuado provoca microfisuras endoteliales e inflamación. Y precisamente nuestra misión en la sesión de hoy es desglosar la evidencia clínica sobre 5 perfiles lipídicos específicos. Vamos a analizar cómo estos aceites demuestran capacidad para reducir la rigidez arterial y promover la regeneración tisular sin intervenciones farmacológicas. Bueno, para establecer un marco riguroso, debemos empezar por la fisiología basal. No podemos abordar patologías complejas como la calcificación sin antes resolver el primer paso anatómico hacia la longevidad cardiovascular. ¿Qué sería la restauración de la elasticidad vascular? Exactamente. Si la arteria no posee la flexibilidad para acomodar el flujo sanguíneo, ninguna otra intervención secundaria será verdaderamente efectiva. Y aquí es donde la evidencia señala al aceite de nuez. Revisando los datos del ensayo clínico de la Universidad de Penn State, hay un hallazgo particularmente notable. En adultos mayores de 60 años, la administración de apenas una cucharada diaria de aceite de nuez resultó en un aumento del 64% en la flexibilidad vascular. Y esto en un lapso de solo 6 semanas. Ahora bien, desde una perspectiva farmacocinética surge un cuestionamiento académico. ¿Cómo es que un lípido dietético altera las propiedades mecánicas de los vasos con tanta rapidez? Es una pregunta excelente. El aceite de nuez no actúa como un mero lubricante, no es una sustancia inerte. Contiene ácido alfa-linolénico, que es un omega 3 vegetal, pero la sinergia ocurre con el ácido elágico y una variante específica de vitamina E, el gamma-tocoferol. O sea, actúan en conjunto como un agente de polimerización, reestructurando las fibras de elastina en la pared arterial. Esa es una analogía bioquímica muy precisa. El gamma-tocoferol funciona como un escudo protector. Se integra en la lipoproteína LDL y previene su oxidación. Y sabemos que el LDL oxidado es el principal detonante de la respuesta inflamatoria de los macrófagos. Claro, al evitar la oxidación, se suprime la cascada inflamatoria desde su origen. Y mientras tanto, el ácido elágico neutraliza los radicales libres presentes. Correcto. Pero hay un parámetro clínico estricto aquí. Estos compuestos son altamente termolábiles. Su uso debe ser estrictamente en frío. Si se expone al calor, se produce una degradación térmica que anula sus propiedades terapéuticas. Y asumo que la exposición lumínica también es un factor, por lo que requiere almacenamiento en botella oscura y refrigeración. Definitivamente. Ahora, una vez que hemos recuperado esa elasticidad mecánica básica, el análisis nos obliga a avanzar hacia el manejo del transporte de colesterol. Y aquí entra un factor patológico emergente, que es el microbioma arterial. Que nos lleva a nuestro segundo lípido en la revisión, el aceite de coco. Lo cual plantea una paradoja lipídica interesante, porque estamos hablando de una grasa saturada. Sí, y es imperativo desmentir ese paradigma anticuado sobre todas las grasas saturadas. Un estudio reciente del 2024 en el Journal of Cardiovascular Medicine detalla el metabolismo de los triglicéridos de cadena media, o MCTs. Específicamente el ácido láurico y el ácido cáprico, ¿cierto? Exacto.
A diferencia de otras grasas, estos MCTs se dirigen directamente al hígado para su oxidación y generación de energía. Y de acuerdo con la investigación de la Universidad de Cambridge, el consumo de 2 cucharadas diarias de este aceite virgen incrementó los niveles de colesterol HDL en un 15%. Mejorando drásticamente el ratio de colesterol total sobre HDL. Pero profundicemos en la viabilidad clínica del eje microbioma-arteria en la aterosclerosis. ¿Cómo logra esta grasa específica mitigar la carga bacteriana? De migrar. Pueden infiltrarse en la íntima arterial y exacerbar la formación de placa. Lo que significa que una infección local se convierte en un riesgo cardiovascular sistémico. Así es. Y el ácido láurico del aceite de coco posee propiedades antimicrobianas potentes. Tiene la capacidad de desestabilizar las membranas de estas bacterias patógenas. Y en cuanto a los protocolos de administración, los documentos indican un uso a temperaturas medias o la adición a bebidas calientes para una absorción rápida de MCTs. Ujú. Y también se documenta la práctica del enjuague bucal prolongado, conocido en la literatura clínica como oil pulling, precisamente para mitigar esa carga bacteriana oral antes de que migre. Interesante. Ahora bien, habiendo controlado la carga patógena y mejorado el perfil de HDL, el análisis debe centrarse en la inflamación sistémica. Hay una necesidad biológica de reemplazar el tejido dañado a nivel celular. Y para esa regeneración celular profunda, la literatura científica destaca al aceite de aguacate. Este perfil lipídico tiene una altísima concentración de beta-citosterol. Que inhibe la absorción intestinal del colesterol perjudicial por competencia directa. Exactamente. Pero además aporta luteína, un caroteno que suprime activamente la inflamación en las paredes arteriales. Los datos del ensayo clínico de UCLA de 2023 son contundentes en este aspecto. Sí, estaba revisando esas cifras. La ingesta diaria equivalente al aceite de un aguacate redujo los marcadores inflamatorios hasta en un 40%, en un periodo de 8 semanas. Es una respuesta biológica muy significativa. Ni significativa, sí. Y esto se debe en gran parte a que el 70% de su composición es ácido oleico. Este ácido graso monoinsaturado penetra la pared arterial y estimula la proliferación celular. Regenera el endotelio mediante un proceso estructural muy profundo. Además, los datos de la Universidad Estatal de Ohio muestran que este aceite aumenta la absorción de nutrientes cardioprotectores hasta en un 400%. Funciona como un excelente vehículo de transporte. Correcto. Contiene además vitamina E, en sus variantes alfa y gamma. Y desde el punto de vista del protocolo, tiene una alta tolerancia térmica, con un punto de humeo superior a los 500 grados Fahrenheit. Ahora, respecto a esto último, encontré una postulación teórica sobre la aplicación tópica transdérmica en la región pectoral para efectos antiinflamatorios localizados. Me gustaría exigir un poco de rigor sobre este mecanismo. Claro, es necesario abordarlo con cautela. ¿Cómo logran unas moléculas lipídicas tan complejas atravesar la barrera cutánea para ejercer, de facto, una acción antiinflamatoria en el miocardio? Pareciera haber una discrepancia entre la aplicación tópica y la biodisponibilidad sistémica oral. Y tiene toda la razón al señalarlo. La aplicación tópica actúa como un complemento menor, modificando la permeabilidad del estrato córneo localmente, pero no debe considerarse un sustituto. El impacto regenerativo profundo sobre el miocardio requiere indiscutiblemente la biodisponibilidad sistémica que solo se logra mediante la ingesta oral. Entendido. La vía oral es la intervención primaria. Pasando a la cuarta etapa, la regeneración celular es fundamental. Pero en la fisiología del envejecimiento vascular, nos enfrentamos a la presencia de placa calcificada preexistente. Ese es, digamos, el mayor desafío clínico. Una vez que la matriz extracelular se ha calcificado, se exige un mecanismo de disolución activa. Y los institutos canadienses de investigación en salud identifican al aceite de linaza para esta tarea. Es la fuente alimenticia con la mayor concentración de ácido alfa-linolénico documentada, llegando hasta un 57%. Así es, y el estudio de la Universidad de Toronto demostró que una cucharada diaria por 3 meses resultó en una reducción del 15% en la rigidez arterial. Y una disminución de 10 puntos en la presión arterial, junto con un aumento del 50% en la perfusión periférica. Esos son resultados medibles de vasodilatación.
Resultados inducidos por el mecanismo de los lignanos. Estos fitoestrógenos catalizan la síntesis endógena de óxido nítrico, lo cual genera esta vasodilatación profunda de la que hablamos. Además de reducir mediadores de la inflamación crónica como las prostaglandinas y los leucotrienos. Pero hay un término en los informes de los Institutos Nacionales de Salud que me llama la atención: los ciclopéptidos. Sí, los ciclopéptidos son cadenas proteicas cíclicas que actúan disolviendo la placa existente al descomponer directamente los depósitos de calcio adheridos a las paredes vasculares. Es un mecanismo molecular bastante especializado y requiere de una administración muy específica. Al igual que con el aceite de nuez, hay una estricta prohibición de aplicar calor. Pero aquí entra un concepto fundamental que es la cronobiología. Exacto. La administración cronobiológica es vital en este protocolo. Basándose en los postulados de la doctora Johanna Budwig, se requiere una administración nocturna, edad celular del compuesto, y al hacerlo antes de dormir, optimizamos la reparación endotelial. Claro, permitiendo que estos ciclopéptidos realicen una especie de descalcificación enzimática durante el estado metabólico basal nocturno, cuando el cuerpo no compite por recursos digestivos pesados. Totalmente. Y esto nos prepara para la fase de culminación del protocolo fisiológico. Necesitamos integrar todos estos mecanismos en una intervención final que induzca un rejuvenecimiento a nivel genético y la proliferación de células madre endoteliales. Aquí es basta, comenzando con el estudio prospectivo PREDIMED. El estudio PREDIMED es una referencia ineludible. Demostró que una ingesta de 4 cucharadas diarias logró reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en un 30% durante un seguimiento de 5 años. Lo cual está directamente correlacionado con su complejo perfil fenólico, que contiene más de 30 compuestos biológicamente activos, destacando particularmente el oleocantal. El oleocantal es extraordinario. Produce una inhibición de las vías inflamatorias a través de un mecanismo análogo al del ibuprofeno. Inhibe las enzimas ciclooxigenasas. Ya hay estudios de la Universidad de Temple que asocian este compuesto con el incremento del flujo cerebral, lo que podría incidir en la prevención de patologías neurodegenerativas como el Alzheimer. Sí, y no podemos obviar al hidroxitirosol. Posee una capacidad antioxidante superlativa, reflejada en un valor ORAC masivo. Su función es neutralizar la oxidación del LDL y evitar la formación de células espumosas en la íntima arterial. Lo cual mitiga el daño a nivel genómico. De hecho, un estudio de la Universidad de Glasgow evidenció una atenuación del daño en el ADN del 30% gracias a este perfil fenólico. Y esto confluye en el hallazgo publicado en el Journal of the American College of Cardiology en 2023. La estimulación de la producción de células madre progenitoras endoteliales. Eso me parece el punto crítico de esta revisión. Estamos hablando de promover angiogénesis y neoformación de tejido arterial mediado por un aumento de la adiponectina. Exacto. La adiponectina actúa como un regulador de la glucosa y modulador inflamatorio profundo. Para lograr esto, el protocolo requiere características estrictas. Primera extracción en frío, botella de cristal oscuro y un perfil organoléptico picante, que es el indicador de la alta carga de polifenoles. Y la administración recomendada es de 2 cucharadas en ayunas con agua tibia y limón, precisamente para optimizar la emulsión de estos compuestos liposolubles, manteniendo un límite térmico estricto en la cocina. No superar los 375 grados Fahrenheit. Así es. Si sintetizamos todo este análisis, observamos una correlación innegable entre la protección genética y la activación de células madre. Esta modulación de la adiponectina por parte de los polifenoles interrumpe la cascada patológica inicial. Actúa de facto como una intervención de reescritura fenotípica del endotelio envejecido. Es un resumen académico muy certero. Al integrar estos 5 perfiles lipídicos, cubrimos el espectro completo de la patología vascular, desde la modulación de la respuesta inflamatoria inicial, pasando por la gestión de depósitos de calcio. Exactamente, hasta llegar a la inducción de células progenitoras. Pero es imperativo subrayar que tras la 6ª década de vida, la constancia clínica en estos protocolos es absoluta y esencial. Definitivamente.
Y para concluir este análisis profundo, creo que debemos dejar sobre la mesa una hipótesis teórica avanzada que se deriva de toda esta literatura. Por supuesto, adelante. Si la administración secuencial y cronobiológica de estos lípidos específicos demuestra una capacidad clínicamente probada para inducir la regeneración de células madre y mitigar el daño en el ADN endotelial, es posible que la comunidad médica deba reclasificar el envejecimiento cardiovascular, es decir, en lugar de considerarlo una consecuencia biológica inevitable del paso del tiempo. Que es el dogma actual, claro. Exacto. Podríamos estar observando en gran medida un síndrome de deficiencia lipídica celular severa, una condición patológica que sería fundamentalmente reversible a través de intervenciones nutricionales de precisión. Es una reflexión provocativa y, basándonos en la fisiología documentada hoy, sumamente plausible para futuras investigaciones.